vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. A Dios le doy gracias por cada uno de ustedes, por su salud, por su paz, por su reposo y por el interés de crecer en la vida del Espíritu en este Evangelio de el Cristo resucitado. Hoy quiero compartir con todos ustedes, justificados por gracia. Ya estamos justificados por gracia los que hemos regresado al origen de nuestra partida para estar presentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Reciban un cordial saludo de mi familia, mi esposa, mis hijas y todos los hermanos en todos los lugares. Los declaro muy bendecidos y unidos bajo el poder del Espíritu de Dios en esta noche. Espero que Él me use. Él es el invitado especial a estar en este momento hablando por mi boca. Yo nada sé. Mi sabiduría humana aquí no funciona. Aquí funciona es la sabiduría que parte nectamente del Creador. Declaro que espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder y de santidad y de señorío reposa sobre cada uno de ustedes. Te doy gracias, Padre bueno, Dios justo, Rey eterno, por este momento que tú nos das de cómo poder sentarnos a compartir el Evangelio que nos lleva a la vida eterna, al crecimiento espiritual, a llenarnos de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu poder, de tu justicia, de tu verdad y de tu inmenso y eterno amor con que tú nos has amado. Gracias por cada uno de los que están ya, Padre eterno, interesados en aprender a depender de ti y no de los sistemas ni tampoco de los hombres. El hombre varía. El hombre nunca, Señor, se consolida. El hombre vive, se llena de ilusiones. Tu palabra es estable, es espíritu, es vida, es sabiduría, es poder. Por ello, Padre, utilízame en esta noche para enseñarle a mis hermanos, a los que cada 8 días están pendientes de qué palabra tú nos das para poder ahondar en ella, estudiar, crecer y aprender a difundir y hablar del Evangelio que nos da vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias. Amén. Bien, tú sabes que el tiempo por estos medios es muy, pero muy corto. Voy a pedirte que abras la Biblia. Hoy voy a utilizar bastante Biblia. ¿Te gusta? Y espero que Él hable, te abra los ojos para que tú puedas caminar más finito y más interesado en la palabra para la gloria de Él. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Voy a leerte salteadito. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia,
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Al haber vida en el Espíritu, soportamos todo. ¿Ah? Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce lo que muchas veces no hay, paciencia. Y la paciencia prueba, porque es necesario. Y la prueba, esperanza, sinónimo de fe. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por todos los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser alguno que osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que quedó plasmada para el mundo. Quisiera sentarme a explicarte esto de la ira, porque la gente está esperando que él vaya. Pero bueno, más adelante. Les dice bien claro ahí, en el versículo 9, pues mucho más, nótese la repetición de este énfasis en el versículo 10. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 15, pero el don, la gracia, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Mira la expresión, pasado. Reinó la muerte. Es decir, bueno, ¿y por qué la gente se muere? Te dije la otra vez de que había una condición para el hombre o para el ser humano que quedó establecido, que el ser humano muera una sola vez, y eso está en Hebreos 9:27. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Tomo la determinación de morir a mi carne, a lo natural, para regresar al origen de mi partida. ¿Dónde está la vida? Véalo aquí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pasado, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Capítulo 7 de Romanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen, con los que conocen de la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley son los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Porque la mujer casada, oído, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, sería llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no sería adúltera. Oído, escuche y retenga. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Jesús de Nazaret. Para que seáis del otro, del que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. En la ley, en el sistema religioso, ni siquiera se lleva fruto para Dios y no para el hombre. Por eso es que la pelea, salga a evangelizar, salgan sin tener la capacidad de hablar. Los explotan por la religiosidad. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué quiere decir? Quedó completamente abolida. Entonces aquí estamos viendo que el apóstol Pablo enseña el significado vicario y sacrificial de la muerte de Jesús de Nazaret o de Cristo que estaba metido en Jesús. En las cartas de Pablo se usa la expresión que acabamos de ver, vicario. Voy a hacer un recorrido y no puedo anclarme. Voy a llegar a un punto donde anclo completamente la enseñanza para poderla desarrollar como anhelamos. Ahí en Romanos capítulo 4, versículo 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oído, 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Verdad? De vida. 5, versículo 16 del 5 dice: y con el don, la gracia, no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, la desobediencia. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Ya que la ley, en vez de mejorar, empeoró la situación espiritual. Llevó al atraso
a la humanidad, como hasta el día de hoy. Como hasta el día de hoy. Por eso yo siempre les digo a todos los que ven, les provoca ver este tipo de enseñanza. Yo siempre les digo, estén atentos, crezcan en la vida del Espíritu para que puedan discernir, para que puedan conocer verdaderamente quién les habla de gracia. Hay personas que hablan muy bonito, hablan pero muy bonito, pero eso no sirve en el Evangelio de la Gracia. Lo que nos interesa a nosotros es que nos hablen la vida del Espíritu, que no nos cambien, no nos tergiversen, no hablen una cosa hoy, mañana estén hablando otra, que hagan un seguimiento para que pueda haber un crecimiento espiritual, genuino, auténtico, que la persona pueda desarrollar, sentarse a leer, entender, comprender y mostrar verdaderamente la vida del Espíritu. Eso es lo que hace el apóstol Pablo para la iglesia. Bien claro está hablando él. Él usa aquí esa expresión de vicario, pero en varios términos. Y vamos a ver varios términos aquí. El sentido dado es el hacer justo a cada persona, oído, que regrese a Dios a través de Cristo, al Evangelio de la Gracia. A cualquier persona que se reconcilie con Dios a través de Cristo. Lo hace justo. No es que vayan a llegar a decirle a usted que ni siquiera tiene conocimiento, ya usted está justificado. Bueno, conozca el sentido de la palabra. Conozca. Si usted no tiene el regreso al origen de su partida, pues todavía está como transgresor, a pesar que ya hubo un sacrificio por todo el mundo. Por todo el mundo. Es como me decía un muchacho, dice, pero es que yo no puedo entender la gracia. Y me da miedo de pronto meterme porque cerca de donde yo vivo hay unos señores que hablan de gracia, pero toman, beben, bailan, fuman. Y es una vergüenza. Y es una vergüenza. Porque le ministraron a la mente que él ya está libre eternamente y para siempre, y yo lo creo. Pero ese es un libertinaje. Para eso yo me hubiera quedado también en el sistema. ¿Para qué vengo yo a formar un ridículo estando dentro de una congregación cargando una Biblia? Para yo después sentarme a beber, a fumar, a tomar y a hablar lo mismo que hacía en el sistema. Me quedo allá. Entonces yo le dije, dígame la denominación que le habla gracia. Y me dijo tal. Le dije yo, cuando usted quiera ver una persona, por ejemplo yo no le recibo nada que tenga vino a nadie, porque el que está dentro de mí no bebe vino. Me dio el tiempo a mí de conocer lo que ya les he dicho, las tinieblas. Pensaba yo que esa era la vida mía, el trago, el cigarro, el fútbol, las mujeres, el hablar mentira con los conocidos, porque amigos no hay en el mundo. Me sentía yo el chacho más hermoso de la tierra. Y le decía, a mí me mata el trago y las mujeres, le decía yo a los amigos.
Pero yo no sabía que ya había sido predestinado y que Él me había dado un tiempo para que yo conociera el alcohol, conociera el cigarro, conociera la gente, conociera esto, conociera aquí. O si nunca le robé a nadie, gracias a Dios. A la edad de 13 años empecé a conocer legalmente el dinero. Y me volví un empresario. Yo no sabía que Él me había predestinado para Él. Porque en el momento en que me dijo, no más, muchachos, a mí no me echaron ni aceite, ni me impusieron manos, ni brincaron sobre mi barriga para sacarme fuera demonios de alcohol y todo eso. Nada de eso. Nada de eso. Trabajó conmigo, inmediatamente entendí. Pero cuando llegué a la gracia, que mi vida en el mundo había concluido. Allá no hay vida. Allá lo que hay es muerte, pobreza, enfermedad. Y eso es lo que el apóstol Pablo transmite cuando tomamos la determinación de regresar a Dios a través de Cristo, al Evangelio de la gracia, del Cristo resucitado. Ahí ya estamos justificados, a pesar que estamos. Pero lo bueno es llegar. Por eso es que él dice, el don no es el mismo que la transgresión. En el Antiguo Testamento, escuche, propiciatorio, era la cubierta del arca. Era como tipo. Y estaba escondida en el lugar santísimo. En el Nuevo Testamento, ese lugar es Cristo. Cristo Jesús como la realidad del propiciatorio. Oído, y es presentado delante de todos los hombres, lo pone a consideración. El propiciatorio es tipificado en el libro de Éxodo, capítulo 25. Mira lo que, voy a leerte solamente, es un solo texto. Éxodo, capítulo 25, versículo 17, dice: versículo 17, dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Dos codos y medio, supongámosle, 2 metros y medio, y de codo y medio de ancho, o de profundo. Y ahí estaba el propiciatorio, oído. Era como la cubierta del arca, donde estaban los querubines. Donde estaban los querubines. Ese era, o tipificaba, a Cristo, propiciatorio. Era la cubierta del arca, la que cubría los pecados base a la sangre de los animales del pueblo. El arca era el lugar donde Dios, oído, donde Dios se reunía con su pueblo para hablarles. Arca. Un lugar. Dentro del arca estaba la ley de los mandamientos. Pero Cristo, como el Cordero de Dios,
vino a la tierra y quitó el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan. Estando en vida. Vamos ahí a Juan 1:29. Juan 1:29 dice, oído, escuche y retenga. Y le versículo 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas, oído, en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis, él ya lo sabía, predestinado. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron, oído, en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando en agua. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No como te dicen los evangélicos. Dios te quita el pecado en el momento en que reconozcas a Jesús. Ya Dios quitó el pecado del mundo. Y el pecado nació, un solo pecado. La desobediencia de Adán a Dios en el huerto del Edén. Por eso lo sacaron. Cuando estaba dentro del huerto estaba en reposo, confianza, tenía abundancia, tenía salud, tenía paz, andaba desnudo, porque tenía una mente, una conciencia sin ciencia. Era inocente. Papá le dijo, no comas de tal árbol, donde está la ciencia, el bien y el mal. Oyó a la mujer, porque la mujer había sido encantada por la serpiente. Y le dijo, hombre, chévere, hay que comer de ese árbol. Comió. Cuando el Creador le había dicho que no comiera. Comió, desobedeció. Inmediatamente Dios le dijo, yo no puedo estar donde ya hay otra voluntad y un conocimiento. Para afuera del huerto. Ese es el pecado que arropó el mundo, porque usted y yo no pecamos, sino que a todos nos encerraron en Adán. Ahí está. Listo. Esa hora viene el Cordero y expresa, observa lo que dice Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 29. Quitar. La palabra hebrea que se traduce cubierta del arca es caporé, que significa cubierta. Esto fue traducido en la raíz que es hilasterión, que significa el lugar de propiciación, la cual implica perdonar y tener misericordia de la humanidad. La palabra que se traduce propiciación en el libro de Hebreos, vamos a hacer un recorrido bíblico, te lo dije yo, porque ahora 8 días me reclamaron porque acabó tan poquitos textos. ¿Sí? No, sino que me gusta transmitir el pensamiento, no el conocimiento mío.
Y hasta donde llegue yo le tiro ahí. Hebreos capítulo 8. Abba Padre. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Versículo 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pregunto yo, ¿por qué la gente que se para en los púlpitos habla de pecado? Cuando el pecado fue quitado. ¿No estás leyendo que el hermanito tal que anda en esto anda en pecado, y en pecado, y en pecado, y en pecado? ¿Quién te está hablando? El hombre de pecado. Porque él, en el sacrificio de su Hijo, condenó en su carne el pecado eternamente y para siempre. Lo quitó. ¿Sí o no? Claro que lo quitó. Observa lo que él dijo en Lucas. No voy a dejar pasar esto. En Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 13. Dice, mas el publicano, escucha, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué leímos aquí? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Estas palabras son la raíz de hilasterión. Esta palabra, hilasterión, ¿qué es lo que habla en lo que leímos en Romanos capítulo 5? Creo yo que leímos ahí. ¿O no? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo para ir pudiendo acomodarte todas las cositas ahí en orden. Capítulo 5 de Romanos. Capítulo 3, perdón, de Romanos. Capítulo 3, versículo 25. Dice, oído, escucha y retenga. 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque la gracia se vive por fe, y para poder desarrollar fe hay que tener vida en el Espíritu, constancia, crecimiento, fidelidad, seriedad, honestidad. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo no entiendo. Y hay gente que está hablando de gracia y está hablando de pecado. Que si usted no está en el instituto tal, está en pecado, muchacha. Que si usted no viene a la universidad tal, está en pecado, en desobediencia. Que así no puede trabajar usted con nadie en unión, muchacho. Ya o no.
Esa es la raíz. Y se usa la misma palabra, hilasterión, para mostrar que la cubierta del arca representaba a Cristo, Jesús Señor nuestro, como el lugar de propiciación, presentado por Dios mismo, presentado por el mismo Dios. Ahí en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Lo fue? ¿Lo fue? Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en los que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, quitarlos. Consumido es. Lo dijo Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? De todo el mundo. 4:10. Ahí primera de Juan. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quitarlos, borrarlos. Pero hay que regresar. Usted puede tomarse todo lo que usted quiera. En Cristo no hay condenación. Puede tomarse usted un almacén de alcohol. Hágalo. Yo no lo hago. Ya el pecado fue quitado en sí. Pero mire a ver si el alcohol a usted le da vida. A usted el alcohol lo atrasa. El cigarro lo embomba. ¿Por qué tiene que acudir a eso? Porque usted está muerto espiritualmente, internamente está muerto. ¿Cómo es posible que una persona venga a decir que ya los pecados míos fueron quitados? Sí. Pero espiritualmente la persona, ¿a quién le quiere dar vida con el trago? A lo único que puede llenar el interior es la palabra. No más. Ni el trago, ni el vicio, ni los cigarrillos, ni el baile, ni tal. No es que usted no se pueda divertir. Diviértase. Pero usted no puede llenar su interior si no regresa al origen de su partida para llenarlo a través de la palabra. No se deje encarretar, no se deje manipular. El pecado fue quitado para todos los que hemos regresado al origen de nuestra partida, al origen, a la gracia, a la dependencia de nuestro Creador a través de la palabra y de la vida en el Espíritu. Usted y yo que estamos en la gracia somos la imagen de Dios en la tierra. Por eso hablamos con propiedad. Hablamos con propiedad. Hebreos 9:5 observa lo que él dice. Bien claro. Y también ha llegado a ser oído el lugar como está estipulado o explicado por la cubierta del arca. En el arca se cubrían los pecados de la humanidad de ese entonces, porque tenía que haber sacrificios de animales. A nosotros no. El derramamiento de sangre de Jesús de Nazaret, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Padre eterno, pagó, brotó Cristo, derramó su sangre
una sola sangre, por los pecados de su pueblo, de todo lo que está predestinado, para que cuando usted llegue a la gracia y se meta a cualquier lugar que esté hablando de gracia, no lo vayan a poner a hacer otra cosa, sino que usted crezca en fe, conocimiento, sabiduría, poder, autoridad. A medida en que usted va conociendo a su Creador a través de la palabra, usted se va fortaleciendo, va creciendo espiritualmente, va determinando, va volviéndose serio, seria, honesto, honesta, fiel, íntegros. Y no aprende usted a depender de ningún sistema ni de ningún hombre, sino de su Creador a través de la palabra. Perdóneme que le hable tan claro, pero así es. Perdóneme eso. Él ha cubierto, Hebreos capítulo 9, versículo 5. Mira lo que dice. Regálame un minutico, me meto un poquito de agua. Dice, Hebreos 9:5, y sobre ella estaban los querubines, sobre el arca. Lee del 1, es que yo no quiero leer desde A. Y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Que más adelante vamos a ver. A detallar, a enseñar, a pesar de que ya has oído que aquí el sacrificio no sirve, que el bautismo en agua no sirve. Yo no sé por qué andan peleando ahí en el Facebook. Que hay un bautismo, como que no saben leer, bautismo en el Espíritu. Como me preguntó una señora, bueno, yo tengo tantos años en determinado lugar y me congrego, pastor, y entonces ¿cómo lo bautizan a uno en el Espíritu? Le digo, usted lleva tantos años y no sabe. Mi amor, le están robando su plata. Le están robando su plata. Abre el libro de Juan capítulo 6, versículo 63, ¿qué dice? Las palabras que yo le hablo a ustedes son espíritu y vida. ¿Cómo me bautizo yo en el Espíritu? Cuando te estoy sumergiendo en el conocimiento de la palabra. Ay, yo no sabía eso, pastor, a mí no me lo han enseñado. Le dije, no te han enseñado ni eso, ni te enseñarán nunca que tú ya fuiste libre, que el pecado tuyo fue colgado en el madero, en el cuerpo de Jesús de Nazaret, que con una sola ofrenda te hicieron perfecta eternamente y para siempre, que tú sos la imagen del Creador aquí en la tierra. Si es que vives verdaderamente por la fe, fuiste creada a imagen y semejanza de Él. Es más, son la niña de sus ojos. En Él estás completa, en Él no te falta nada. El problema es que tú creas, porque tu mente te la volvieron inservible. Te adormecieron, te manipularon, te engañaron, te dijeron lo que no es real. Aquí está, Monumento de Fe, te regalo este tratado. Cuando quieras verme, puedes entrar a la página. Puedes observar si lo que yo te enseño es o no es de Dios. Porque tengo vida en el Espíritu. Porque alcancé un conocimiento que solamente la vida en el Espíritu lo da, no más. Y es lo que dice aquí. Y sobre ella los querubines de gloria en la cubierta del propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle.
morían. Quiere decir, me quedan 20 minutos y los voy a aprovechar muy bien. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, los pecados de la humanidad o del pueblo eran, no eran quitados, sino que eran cubiertos con la sangre de los animales. Lo mismo que tú vayas y cometas en un error en una congregación carnal, natural, que vive por el conocimiento de los hombres, el sistema. Hoy te están diciendo, ay hermanita, Dios la guarde, Dios, porque llevaste, algún incentivo llevaste y te pusieron en el cielo. Y un domingo faltaste y al día siguiente o al domingo siguiente te están diciendo, usted está en pecado. Porque no vino a la reunión. Eso es pecado. Es lo mismo. Mientras diste el dinero te cubrieron, pero no te lo quitaron. Así es el hombre y así es el sistema. Observa lo que te voy a leer aquí. Y vamos a leer a ver si es cierto o no es cierto. Presta atención. En 2 de Corintios, Abba Padre. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. ¿Qué somos nosotros? La justicia de Dios, porque a nosotros nos quitaron definitivamente el pecado. Ahora, la justicia no es para estar metido en la casa de los hermanitos, no. La justicia es para suplir lo necesario de la persona que necesita crecer en la vida en el Espíritu. Romanos 8:30. Muchachos, me van a descabellar. Menos mal que no tengo pelo. Romanos, sí, 8:30. Abba Padre. 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Que más adelante te explicaré qué es esto. Por eso es que yo te digo, yo no te saludo. Bendecido no es un saludo. Bendecido es una confirmación que vos y yo nacimos para ser prósperos aquí en la tierra. Eso es lo que dice Efesios. Míralo aquí. Míralo aquí. Cuando yo te digo bendecido, bendecida, ¿qué te estoy diciendo? Próspera. Naciste para ser prósperos. Yo no quiero hacer distinción de nadie, simplemente haciendo esta confirmación y que está en Efesios también. Glorificar, ¿qué es? Exaltar, elevar, poner en la persona en estatura, en una nueva buena estatura, en abundancia, que el mundo entero vea, sepa, conozca que esa persona es diferente a la otra. Hebreos, capítulo 10. Abba Padre.
Te dije que íbamos a ver Biblia hoy. Me perdonas, pero bueno. Ahí vamos. En esa voluntad en la que tomó Dios para nosotros. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿O qué crees tú, que Dios es igual al hombre? No. Dios no actúa igual al hombre, al raciocinio humano. Lo estableció eternamente y para siempre, para que cuando tú lo leas, entiendas que ya hubo un personaje que pagó por ti para quitarte lo que tanto el hombre te recalca. El hombre religioso. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, la muerte de Jesús de Nazaret, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo yo te veo a ti? Perfecto. Completo. Bendecido. Siempre arriba, nunca abajo. Naciste igual a mí para vencer. Te lavaron en la sangre. Te hicieron un emergeo. Te quitaron la inmundicia de la mente. Porque la mente es el motor del cuerpo. Te transformaron. Te circuncidaron en redondo. Y te dijeron, sos una nueva creación. Por eso el lenguaje tuyo y el mío tiene que ser diferente. Muchacho, a mí ya no me meten los dedos a la boca, ya tengo dientes. Pastor, ¿son postizos? No. Venga, mete el dedo a ver si muerdo. Ya entendí el pensamiento transmitido de Dios a través de su palabra. Y eso es lo que yo te estoy transmitiendo. Eso es lo que yo te estoy transmitiendo. Versículo 14. Romanos capítulo 4. Versículo 25. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez. Para eso estamos. Todavía tenemos mucho tiempo. Versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que si Él está en ti y está en mí, nosotros somos del mismo equipo. Porque ya estamos, ¿qué? Justificados eternamente y para siempre. Padre eterno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Romanos 3:24. Ahí donde estamos. Abba, Padre. 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su sangre, por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Nos jalaron de donde estábamos, porque ya habíamos sido predestinados. Al ser predestinados era porque ya habíamos sido conocidos. Al conocernos nos trazaron el destino y el camino para andar en Cristo. ¿Aló? Eso es. Ya está aquí. Ya. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe
sin las obras de la ley. A estos hermanos que se desvelan por obedecer más el argumento del sistema que la palabra, los exhorto en el amor de Dios que pongan su mirada en la palabra para que regresen al origen de su partida. Ya estamos justificados. Los ayunos que usted haga, el bautismo, la echada en aceite, la rogativa, las vigilias, el peleas con el diablo y todo ello no sirve. Lo atrasan espiritualmente a usted. Porque en Cristo no hay condenación. En Cristo no hay pecado. Los quitó. Él es el propiciatorio ahora en el siglo XXI. Quitó, no cubrió. Quitó el pecado. Nos justificó. Somos la justicia de Dios en la tierra. Gálatas capítulo 3. Observa. Gálatas capítulo 3. ¿Dónde queda esto? Aquí, ya. Versículo 10 y 11. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, bautismo, aceite, imposición de manos, reprensión del diablo, de los demonios, de todo lo que haga, están bajo maldición. Por eso viven envejecidos, por eso viven enfermos, por eso viven atados a tanta escasez, que da lástima, que da tristeza, que a mí me duele. Quisiera ser alguien invisible y romperle el coco y sacarle toda la basura que le ha metido el hombre y el sistema. Por eso viven mal. Ellos no pueden disfrutar de una Navidad porque según eso lo lleva el diablo. Ellos no se pueden sentar como un sancochito de gallina con la familia cuando está alguien cumpliendo años porque el infierno se va al infierno. ¡Qué mentira más grande! Si diablo no existe, infierno no hay, condenación no hay, el pecado fue quitado. Porque todos los que dependen de las obras de la ley de Moisés están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, 613 mandamientos para hacerlas. Es ser uno muy de malas. Imagínate que tú lleves 612 y falles en uno. Tienes que regresar desde el 1 otra vez a los 613. Chacho, ¿cuándo yo vas a alcanzar lo que él estableció prácticamente? Si es por fe. Como la gente que está esperando y que la segunda venida de Cristo, me estoy preparando para la segunda venida de Cristo. Muchachos, lea Hebreos 9:11. Ya Cristo está presente, a Cristo se recibe por la fe. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, como dijo Habacuc, por su fe vivirá, no por la fe prestada. Ore por mí, hermano, para que me vaya bien. Ore por mí, hermano. Ore por él. No. Si usted no cree, de malas. Porque ya todo está hecho. Todo está hecho. Todo fue terminado. ¿Sí o no? Claro. Entonces, esto quiere decir que ya estamos justificados
perdonados, santificados eternamente y para siempre, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Justificados por fe. Justificados por fe, no por las obras. Esto es lo que se llama gracia. Esto es lo que se llama el Evangelio del Cristo resucitado. Yo sé que Dios a mí me va a unir con hombres de Dios, serios, honestos, sinceros, francos, y que unidos vamos a destruir al sistema religioso en general por la unción que crece cada día en nuestras vidas. Créame eso. Anhelo conocerte, interactuar contigo, conocer tus inquietudes al respecto. No me vayas a hablar de política. Háblame del Evangelio, de las inquietudes, de las preocupaciones, de lo que tú necesites espiritualmente. Estoy para servirte. Yo no te cobro un peso. Tampoco te voy a mandar una carta diciéndote, hermanito, esto no, naná y cucas. Simplemente yo trabajo para que esta palabra cale y sea prosperada la persona que lo recibe espiritualmente. Nunca espero nada de nadie. A Dios le doy gracias que todo lo tengo en Él. Que quiero ser de bendición para todos los que necesiten espiritualmente. Yo no voy a estar en su casa mirándole lo que usted tenga para ver qué me da. Yo soy un hombre ya maduro, equilibrado, sabio, inteligente para transmitir este evangelio con honestidad, no para irle a sacar ventaja a nadie. Amados, los declaro bendecidos. Los declaro como nuestro Creador nos ve, perfectos, justificados, santificados eternamente y para siempre.